Una noche que rompió todas las reglas. Ella era la maestra más respetada del pueblo, intachable, devota. Él, un guerrero lakota, marcado por la guerra y condenado al exilio. Nunca debieron mirarse, pero esa noche se miraron. Por favor, solo una noche, susurró ella, cometiendo o confesando. Nadie sabe a Ocerto. A la mañana siguiente, la escuela estaba vacía. Su vestido, rasgado sobre la mesa. Huellas de sangre llevaban hasta el río, y jamás se supo si ella fue raptada o si huyó por amor. Días después, los cuerpos comenzaron a aparecer, uno por uno, todos con el mismo símbolo, lakota tallado a cuchillo sobre el pecho. ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O la última prueba de amor de un hombre que no sabía decir adiós? Esta no es solo una historia de deseo, es una leyenda marcada por sangre y fuego. Si alguna vez amaste lo que el mundo te prohibió, comenta, el amor verdadero no se esconde. Por favor, solo una noche, dijo ella, y su voz no fue más que un susurro quebrado entre los ecos de un aula vacía. Clara de Bereu mantenía la mirada fija en la puerta entornada, como si temiera que las paredes, aquellas que por años la habían resguardado de todo escándalo, agora fosen capaces de delatala. El aire olía a humedad, a tinta seca y a secretos recién nacidos. Las lámparas de aceite temblaban suavemente con la brisa nocturna que se colaba por las rendijas de las ventanas mal cerradas. La escuela, construida de madera vieja y polvorienta, parecía contener el aliento. Frente a ella, sin decir palabra, se mantenía Cowan, alto, de mirada profunda como un pozo oscuro, los ojos marcados por la distancia, la pérdida, la furia contenida de un mundo que no le pertenecía, pero que lo cazaba como si fuera suyo. Sus brazos estaban cruzados, pero su cuerpo entero parecía en tensión, como si cada fibra suya supiera que ese momento, ese encuentro, estaba a punto de romper algo más fuerte que cualquier juramento: el miedo. No deberías estar aquí, murmuró Clara con la espalda recta y el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que el eco le retumbaba en los oídos. Si alguien te ve, Cowan dio un paso, solo uno, pero bastó para llenar el aire de una presencia que ella había evitado por meses. ¿Y tú, quieres que me vaya?, preguntó, no como un hombre que desafía, sino como alguien que ya ha perdido demasiado para seguir huyendo. Ella no respondió, solo lo miró, largo, como si intentara buscar en sus rasgos la respuesta a todas las preguntas que no se atrevía a formular. La cicatriz que cruzaba su pómulo izquierdo parecía más nítida bajo la tenue luz. Era la marca de una batalla que nadie en el pueblo se molestó en entender, una herida que Clara había imaginado 1000 veces con dolor, con ira, con ternura. He pasado toda mi vida diciendo no, dijo finalmente acercándose, negándome cosas, reprimiendo deseos, por miedo, por vergüenza, por lo que dirían los demás. Cowan no se movió, su mirada no se desvió, ni siquiera parpadeó. Y ahora, Clara extendió la mano, no para tocarlo aún, sino como quien roza la llama antes de decidir si se deja quemar. Ahora solo quiero una noche, una, donde no tenga que mentirme. Cowan avanzó otro paso, su aliento chocó con el de ella, tan cerca estaban, tan prohibidos. Ella bajó la mirada, y entonces él alzó su mano con la lentitud de una oración, rozando con la punta de los dedos el rostro de Clara, como si tocara algo sagrado. No soy un hombre para ti, maestra, dijo con voz ronca. No tengo tierra, no tengo nombre entre los tuyos, solo traigo muerte y cicatrices. Yo también tengo cicatrices, respondió ella con los ojos brillando, solo que las mías no sangran por fuera. Hubo un silencio tan profundo que hasta las paredes parecieron escucharlo. Luego, sin aviso, sin permiso, sin cordura, se besaron. Fue un beso largo, silencioso.
hecho de años de miradas robadas y palabras no dichas. Ella se aferró a su camisa, y él la sostuvo por la cintura con una reverencia casi ceremonial, como si temiera romperla. Ninguno de los dos sabía si aquello era comienzo o final, pero ambos sabían que era inevitable. Los minutos que siguieron se disolvieron en un murmullo de ropas cayendo, de suspiros contenidos, de cuerpos encontrándose como si el tiempo no existiera. El aula que tantas veces fue templo de moral se convirtió en altar de deseo. Ella temblaba, no de miedo, sino de liberación. ¿Te arrepientes?, preguntó él, mientras sus dedos recorrían la línea de su espalda desnuda. Clara negó con la cabeza, aún con los ojos cerrados. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Las velas se fueron apagando una a una. Afuera, el viento del otoño sacudía las ramas secas, y entre los libros abiertos, la madera crujiente y los mapas olvidados, dos mundos se abrazaron sabiendo que al amanecer nada volvería a ser igual. Horas más tarde, la luz pálida del alba se filtró por las ventanas rotas. Clara dormía envuelta en una manta raída sobre el escritorio. Cowan la observaba en silencio, sentado junto a ella, como si cada segundo a su lado fuera un delito del que no quería arrepentirse. Cuando ella despertó, la primera cosa que vio fue su rostro. «¿Qué estás pensando?», preguntó, frotándose los ojos. Él sonrió con tristeza. «Estoy pensando que nunca debí regresar». Clara se incorporó. El frío de la madrugada le rozó la piel desnuda. Buscó su vestido. Estaba rasgado, tirado sobre una pila de libros de gramática. Se acercó a él, cubriéndose con la manta. «¿Y si no hay regreso? ¿Y si solo hay ahora?». Cowan le acarició la mejilla. Su tacto era cálido, áspero, lleno de memorias. «Entonces lo viviré, como se vive una canción que sabes que es la última». Un ruido los hizo girar. Afuera, cascos de caballo, voces. «¡Sheriff! ¡Ahí! ¡En la escuela!». Clara palideció. Cowan se levantó de inmediato buscando su cuchillo. Su cuerpo entró en alerta. Ella corrió hacia la ventana. «No, no puede ser. Tienen mi rastro», dijo él, ya sujetando su bolso. «Debí preverlo. Te están buscando por mí», susurró ella. «Creen que me secuestraste». Él la miró, y por primera vez hubo una chispa de miedo en sus ojos. «Entonces tengo que irme». «Yo voy contigo», dijo ella sin titubear. «Clara, no me pidas que me quede. No ahora». Los pasos se acercaban. Una piedra golpeó una de las ventanas. Cowan la tomó de la mano y, sin mirar atrás, corrieron hacia la parte trasera de la escuela, por donde una puerta oculta los conducía a los campos. La hierba estaba mojada, el río no muy lejos, el cielo cada vez más claro. Detrás, el sheriff Whitmore entraba en el aula, con los hombres del pueblo armados. Solo encontraron el silencio, el vestido desgarrado y huellas que desaparecían en la tierra húmeda. «¡Se la llevó!», gritó uno. «El indio se llevó a la maestra». Pero nadie vio el momento exacto en que Clara y Cowan desaparecieron entre los árboles. Nadie escuchó su risa ahogada, ni el latido desesperado de dos corazones que, por fin, se permitieron latir juntos. Y así comenzó la historia que el pueblo intentaría enterrar, pero que la tierra, los cuerpos y el viento jamás dejaron morir. El sol aún no alcanzaba su cenit cuando el pueblo despertó al rumor que corría como fuego por la hierba seca. La maestra Clara de Baruch había desaparecido. La escuela, cerrada desde la noche anterior, fue abierta a la fuerza por el sheriff Whitmore, acompañado por dos hombres del consejo y un grupo improvisado de ciudadanos armados. Nadie estaba preparado para lo que encontraron allí dentro. El escritorio principal estaba volcado, como si en algún momento se hubiera usado para bloquear una puerta. Las sillas estaban desordenadas, y en el centro del aula, sobre una pila de libros caídos, yacía un trozo del vestido de Clara.
No era apenas un retazo de tela, era la parte superior del corset, con los broches arrancados, desgarrado con violencia o desesperación. A su lado, un pañuelo con sangre seca. Las miradas se cruzaron. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Esto es... sangre?», preguntó uno de los hombres, acercándose con cautela. Whitmore se agachó, examinando el pañuelo. Lo olió. Luego lo guardó en su abrigo. «¿Y las huellas?», dijo otro, señalando las pisadas que llevaban hacia la parte trasera de la escuela. 2 pares. Una mujer descalza. Un hombre con botas. El sheriff no necesitaba más pruebas. Sus ojos duros se alzaron hacia la pequeña multitud que comenzaba a reunirse fuera de la escuela, atraída por la conmoción. Madres con delantales manchados de harina, niños que se escondían detrás de las faldas, hombres que sostenían rifles, más por costumbre que por amenaza. «Fue Cowan», dijo Whitmore en voz alta, con una seguridad casi religiosa. «El indio vino por venganza. Se la llevó». «¡Dios mío!», exclamó la señora McDoyle, llevándose una mano al pecho. «La pobre Clara. ¿Y si está herida? ¿Y si...?» «No sabemos si fue forzada», interrumpió el joven Ezra, aprendiz del herrero. «Tal vez ella...». El silencio que cayó sobre el grupo fue espeso como brea. «¿Estás insinuando que la maestra se fue por voluntad propia?», preguntó el reverendo Giles, cuya túnica negra parecía más sombría ese día. Ezra bajó la mirada, inseguro. «No insinúo nada, señor. Solo digo que la conocemos. Ella nunca fue una mujer temerosa. Y siempre fue amable con él, cuando venía al pueblo a vender pieles. Amable no es lo mismo que indecente», espetó la señora McDoyle, furiosa. «Esa mujer nos enseñó a rezar, enseñó a nuestros hijos. No digas que se fugó con un salvaje como si fuera una de esas mujeres del burdel de Sioux Falls». «¡Basta!», bramó el sheriff, alzando la voz y las manos para silenciar los rumores. «Aquí no se juzga. Aún no. Pero lo que está claro es que tenemos un hombre armado suelto, una mujer desaparecida y señales de lucha. Y eso basta para actuar». La patrulla fue organizada al instante. 6 hombres montados, fusiles cargados, rastros seguidos hasta el río. Pero ahí las huellas se perdían entre las piedras y la corriente. Whitmore observó el cauce con los ojos entrecerrados. El río llevaba ramas, hojas, barro. Y quizá, pensó él con un nudo en el estómago, un secreto flotando bajo la superficie. «Buscarán hacia el norte», ordenó. «Si ella está viva, la traeremos de vuelta. Si Cowan pone resistencia, no duden, disparen». Mientras tanto, en la casa parroquial, el reverendo Giles ya escribía la homilía del domingo, la caída de Eva entre los brazos del pecado. No mencionó nombres, no hacía falta. Esa tarde, Clara fue retirada del mural de honor de la escuela. Su retrato, enmarcado en madera de nogal, fue guardado en un cajón con llave. Pero no todos creían en la versión oficial. Esa noche, cuando el pueblo comenzaba a oscurecerse, una figura se escabulló entre las sombras hasta el aula vacía. Era Ruth, una de las estudiantes más jóvenes de Clara. Apenas 14 años. Se había quedado con la llave del cajón de mapas, donde Clara guardaba sus libros personales. Allí encontró un cuaderno de tapa azul, con el nombre C.D., escrito en letras pequeñas. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas eran lecciones, gramática, citas de poesía francesa, pero en medio de las hojas, un sobre amarillento. Lo abrió. «No puedo seguir fingiendo. Cada vez que lo veo, algo dentro de mí se rompe. He intentado ser fuerte, ser buena, ser correcta. Pero ¿qué es la corrección cuando el alma llora por libertad? Lo miro y no veo un enemigo. Veo a un hombre que carga más dolor del que yo podría soportar, y aún así sigue en pie,
Quizá el mundo jamás entienda lo que siento, pero no necesito que entiendan. Solo necesito una noche, para recordar que estuve viva. Ruth cerró el cuaderno con el corazón golpeando su pecho. Mientras tanto, en los márgenes del bosque, muy lejos de la histeria del pueblo, Clara y Cowan avanzaban con pasos calculados. Él la guiaba por senderos apenas visibles, cubiertos de musgo y raíces. Sus cuerpos estaban cansados, cubiertos de barro, pero sus manos permanecían entrelazadas. «Debimos tomar el sur», murmuró él, «hacia las colinas». «No me importa a dónde», respondió Clara jadeando. «Solo no me sueltes». Llegaron a una vieja cabaña de cazadores, semioculta por ramas caídas. Cowan la conocía desde niño. Era de su abuelo, quien alguna vez la usó como refugio en los inviernos largos. Adentro, polvo y silencio. Clara se sentó en el suelo de tierra, mirando sus pies heridos. Él buscó agua en un pequeño recipiente de barro y se arrodilló frente a ella. «Estás sangrando. He caminado por ese pueblo durante 12 años sin sentir el suelo bajo mis pies. Hoy, por fin, siento algo». Cowan la miró, en silencio. «Podemos seguir. Hay un valle más allá de las colinas, donde nadie nos buscará. Y cuando se cansen de buscar, ¿qué harán?», preguntó ella. «¿Nos olvidarán? ¿O convertirán nuestra historia en algo que nunca fue?». Él la tomó de las manos y en su voz resonó una promesa que no necesitaba ceremonia. «Si intentan destruirte, los destruiré primero». Ella lo besó con los labios rotos y el alma despierta. Y mientras el viento golpeaba las ventanas desvencijadas de la cabaña, lejos del bullicio del pueblo, dos almas malditas por las reglas del mundo comenzaron a escribir su propia leyenda. Lo que ninguno de los dos sabía era que ya no estaban solos. En las sombras del bosque alguien los observaba, alguien que no hablaba, pero sí recordaba, y que pronto haría correr sangre por los caminos que el pueblo creía seguros. El primer cuerpo apareció colgado en el gran roble que marcaba la entrada al pueblo, justo al amanecer del cuarto día. Los pájaros lo habían descubierto antes que los hombres, graznando sobre la figura que se balanceaba lentamente con el viento frío del norte. Fue el niño del herrero quien dio la voz de alarma, corriendo descalzo hasta la plaza con el rostro blanco de pavor. Para cuando el sheriff Whitmore llegó, acompañado de dos de sus ayudantes, el rumor ya se había extendido como un veneno. Todos sabían quién era antes de que nadie pronunciara su nombre. Era Henry Wallace, el subalcalde. Aún llevaba el chaleco de gala que había usado la noche anterior en una reunión del consejo. En su pecho, grabado con una precisión casi ritual, se veía un símbolo tallado a cuchillo, un círculo atravesado por una línea vertical, la marca de los Lakota. No había sangre fresca. Todo en el cuerpo indicaba que la muerte había sido lenta, deliberada, casi ceremonial. El reverendo Giles se santiguó. «Dios nos está castigando», murmuró. «Hemos permitido que el pecado camine entre nosotros, y ahora la justicia del infierno ha venido a reclamar». Whitmore no lo escuchaba. Examinaba el cuerpo con la mirada dura, los puños apretados. Conocía bien ese símbolo. Lo había visto grabado en las lanzas que los soldados recogieron después de la masacre en Wounded Creek. Era una marca de los antiguos guerreros de Cowan, una advertencia, una promesa cumplida. «No puede ser él», dijo en voz baja, como si quisiera convencerse. «No solo por esto, no después de tantos años escondido». «¿Quién más haría algo así?», replicó el ayudante Bragg. «No hay nadie más en 100 millas con el valor o la locura para dejar un mensaje como este». El sheriff alzó la mirada hacia el horizonte, donde el bosque se perdía entre la neblina. No respondió. A lo largo del día, el pueblo se hundió en un silencio espeso. Las madres cerraron las puertas. Los hombres armaron sus rifles. Nadie se atrevía a salir después del atardecer. En la taberna, entre tragos de whisky barato,
Comenzaron a circular teorías, que Cowan había regresado con otros guerreros, que Clara estaba muerta y su espíritu vagaba buscando venganza, que el río arrastraba almas. Cada historia era más absurda que la anterior, pero todas coincidían en una cosa. La culpa no era del indio ni de la mujer, era de los pecados del pueblo. Esa noche, Whitmore se sentó solo en su despacho mirando el pañuelo ensangrentado que había encontrado en la escuela. Lo colocó sobre la mesa al lado de una fotografía vieja. Clara, rodeada de sus alumnos, sonriendo frente al aula. En el borde inferior, una sombra. Cowan, de pie a un lado, sosteniendo una caja de madera para reparar el tejado. El sheriff pasó los dedos sobre esa imagen, recordando. Él también había amado a Clara una vez, cuando era joven, antes de que ella se convirtiera en la maestra y él en el hombre endurecido por la ley. La había querido en silencio, con respeto, con resignación. Ahora, la idea de que ella hubiera huido con aquel hombre lo corroía por dentro como una herida que no cerraba. ¿Y si no la raptó?, susurró en voz alta, casi sin darse cuenta. ¿Y si ella quiso irse? La puerta se abrió bruscamente. Era Bragg, sin aliento. «Sheriff, tiene que venir. Encontramos otro». El segundo cuerpo apareció cerca del molino. Era Samuel Crane, uno de los hombres que había participado en la patrulla inicial. Tenía el mismo símbolo tallado en el pecho, pero esta vez había algo más. Una pluma de halcón, manchada de sangre, clavada en su garganta. A su alrededor, el barro mostraba huellas confusas, pisadas que entraban y salían del bosque. Los perros de rastreo olfatearon el aire y comenzaron a aullar sin dirección. Ni siquiera los animales querían seguir aquel rastro. «Esto no es obra de un hombre solo», dijo Bragg, mirando alrededor con nerviosismo. «Hay más de uno, tal vez toda una tribu». Whitmore se agachó junto al cadáver. «No, esto no es una guerra, esto es personal». Y en su voz había una convicción amarga. Lo conocía, podía sentirlo. Aquella precisión, aquel silencio, era Cowan. Pero el mensaje no era solo de odio. Había algo más en cada símbolo, en cada herida, algo parecido a un lamento. Mientras tanto, lejos del caos, Clara despertaba sobresaltada en la cabaña de los bosques. La luna entraba por una rendija del techo, bañando de luz pálida el rostro de Cowan. Dormía apoyado contra la pared, con el cuchillo sobre las rodillas, como un guardián antiguo. Ella lo observó por largo rato, con los ojos llenos de una ternura que dolía. En su pecho, el miedo y el deseo se mezclaban como dos venenos que no podían distinguirse. «¿No duermes nunca?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Cowan abrió los ojos. «Duermo cuando el bosque duerme». «¿Y ahora, qué te dice el bosque?». Él la miró. Su voz fue un susurro que pesaba más que un grito. «Que nos siguen». Clara se incorporó alarmada. «¿Cómo lo sabes?». «Porque no hay pájaros», dijo él. «Cuando los hombres se acercan, los pájaros callan primero». Ella se levantó, temblando. «¿Qué haremos?». «Seguiré hacia el norte. Hay cuevas cerca del río Grande. Allí estarán seguros tus pasos». «¿Y tú?». Cowan no respondió de inmediato. Se acercó, tomó su rostro entre las manos y la besó en la frente. «Yo cuidaré de que no vuelvan a tocarte». Clara lo miró fijamente. «¿Qué has hecho, Cowan?». Él apartó la mirada. «Lo que debía, lo que juré frente al fuego cuando me arrebataron todo. Cuando quemaron a los míos, cuando enterraron mi lengua bajo sus iglesias. Ellos no entienden otra lengua que la del miedo». Clara retrocedió un paso. «No más sangre, no así». «¿Y qué quieres que haga?», rugió él, golpeando el suelo con el puño. «El amor que siento por ti es mi castigo y mi salvación. Si me quitan eso, no quedará nada». Ella lloró en silencio. «Entonces me perderás también a mí». Sus palabras fueron un filo. Cowan se quedó quieto, el pecho agitado, la mirada perdida. Después, sin decir más, salió de la cabaña.
Clara lo siguió con la mirada hasta que su figura se fundió con la oscuridad. Esa misma noche, el bosque se iluminó brevemente con el fuego de una antorcha. El cuerpo del tercer hombre apareció al amanecer siguiente, colgado de los restos de un puente. En el pecho, el mismo símbolo. En su boca, un trozo de tela azul. Era parte del vestido de Clara. El pueblo ya no dormía. Los rumores se transformaron en histeria. Las mujeres rezaban, los hombres cargaban armas. Nadie confiaba en nadie. Algunos decían que Clara estaba muerta y que su espíritu, junto a Cowan, caminaba vengando su amor. Otros aseguraban haber visto figuras entre los árboles, escuchado cantos en una lengua desconocida. Los niños eran mantenidos dentro de las casas y cada crujido de madera bastaba para hacer rezar a los más valientes. En la iglesia, el reverendo Giles reunió a los fieles. El mal se disfraza de amor para entrar en nuestras almas, proclamó. Y cuando le abrimos la puerta, destruye todo lo que somos. Debemos purificar nuestra tierra, expulsar la sombra y redimirnos antes de que la ira de Dios nos alcance. Whitmore entró mientras el sermón aún resonaba. Lo que necesitamos no son rezos, sino hombres dispuestos a actuar. El reverendo lo miró con desdén. La fuerza no salvará a tu pueblo, sheriff. Solo la fe puede detener el pecado. La fe no detendrá un cuchillo, padre, replicó él con frialdad. Y ese hombre, o lo que quede de él, no se detendrá por tus plegarias. El murmullo de la iglesia se transformó en un miedo palpable. Whitmore se giró hacia los presentes. A partir de hoy, nadie sale del pueblo sin mi permiso. Nadie. Si lo hace, será considerado traidor. ¿Está claro? Nadie respondió, pero todos entendieron. Esa noche, cuando el silencio se apoderó de las calles, Ruth, la joven alumna, decidió huir. Llevaba consigo el cuaderno de Clara, envuelto en una manta. No podía soportar la idea de que su maestra fuera recordada como una pecadora. Caminó hacia el bosque, siguiendo el sendero que Cowan y Clara habían tomado días antes. Avanzó durante horas, guiada solo por la luz de la luna y la esperanza de encontrar la verdad. Y la encontró, o al menos encontró lo que quedaba de ella. En la orilla del río, entre las sombras de los abedules, vio una figura agachada junto al agua. Era Cowan. Su piel brillaba con el sudor del esfuerzo y sus manos estaban manchadas de barro y sangre. Frente a él, un fuego pequeño iluminaba algo que Ruth no pudo distinguir de inmediato. Cuando se acercó, el corazón le dio un vuelco. Era un collar, el de Clara, el que llevaba cada día en la escuela. Cowan la oyó antes de verla. «¿Por qué me sigues, niña?», preguntó sin volverse. Ruth temblaba. Vine por ella. Quiero saber si está viva». Cowan alzó la mirada. En sus ojos había cansancio y también tristeza. «Está viva en cada respiración que tomo, en cada paso que doy, pero el mundo no la merece». Ruth dio un paso atrás, asustada. «¿La mataste?». El guerrero negó lentamente. «No, yo no mato por placer, mato por promesa». «Entonces, ¿por qué los símbolos? ¿Por qué la sangre?». Cowan la miró como se mira a un niño que aún no entiende el peso del mundo. «Porque el amor que nos negaron necesita memoria. Y la memoria, a veces, solo sobrevive en el miedo de los culpables». Ruth comenzó a llorar. «Te van a cazar». «Ya lo hacen», respondió él, encendiendo otra vez el fuego. «Pero no podrán borrar lo que hicimos, lo que fuimos». Cuando Ruth alzó la vista otra vez, Cowan ya no estaba. Solo el collar brillaba junto al río y el eco de su voz flotaba en el aire. El amor es el único crimen que merece repetirse. Al amanecer, Ruth regresó al pueblo con el collar en las manos. Lo mostró al sheriff y en ese instante supo que nada volvería a ser igual. La nieve comenzó a caer 2 días después del hallazgo del tercer cuerpo. Eran copos finos, persistentes, que no tardaron en cubrir los techos del pueblo, los caminos de tierra y las ramas desnudas del bosque. El frío parecía haber llegado junto con el miedo, envolviendo todo en un silencio espeso y lento.
Las risas desaparecieron de las calles, los juegos de los niños fueron reemplazados por oraciones murmuradas y puertas cerradas a cal y canto. El aire estaba cargado de algo antiguo, algo que no tenía nombre, pero que se sentía en los huesos, la sensación de que algo irrevocable se había desatado. Ruth no hablaba desde que regresó del bosque. Sostenía el collar de Clara como un talismán, envuelto en un pañuelo que escondía bajo su almohada. Había contado lo que vio, cada palabra de Cowan, cada sombra, pero nadie la escuchó como debía. El sheriff la interrogó durante horas, buscando contradicciones, detalles que delataran mentiras. Ruth se mantuvo firme, sin lágrimas, sin miedo. Él no la mató, repitió. Él la amaba. ¿Y cómo lo sabes, niña?, gruñó Whitmore. ¿Desde cuándo una chiquilla como tú sabe lo que es el amor? Ruth alzó la mirada con una serenidad que desarmó incluso al hombre más endurecido del condado. Porque yo la vi cómo decía su nombre, no con rabia, no con culpa, con devoción. Vi cómo cuidaba de su collar como si fuera un pedazo de su alma. Whitmore apretó los dientes. ¿Y dónde está ella entonces? Ruth bajó los ojos. No lo sé, no la castigaron, pero desde ese día su madre no la dejó salir sola. En la escuela, el pupitre de Clara seguía vacío, cubierto por una manta gris. Nadie lo tocaba. Era como si el pueblo intentara borrar su recuerdo, mientras el viento, burlón, seguía trayendo susurros de lo que había sido. A medida que el invierno avanzaba, más extraños comenzaron a llegar. Forasteros, hombres con acentos del este, con trajes pesados y ojos calculadores. Decían ser del gobierno, interesados en investigar los crímenes, pero nadie confiaba en ellos. Algunos creían que venían a encubrir algo más grande, otros que buscaban a Cowan por motivos más oscuros que la justicia, pero todos coincidían en una cosa: el pueblo ya no les pertenecía. Ahora respondían a un miedo mayor, a una ley más antigua que la escrita. En la cabaña oculta entre los pinos, Cowan tallaba madera. Sus manos, acostumbradas a la caza y al combate, trabajaban con una delicadeza que contrastaba con su apariencia salvaje. Tallaba figuras: un halcón en vuelo, una mujer sentada junto al río, un niño alzando las manos hacia el cielo. Cada una era una oración, una memoria. Clara, envuelta en una manta de piel, lo observaba en silencio. «Nunca te vi así», dijo ella una mañana, rompiendo la quietud. Cowan no dejó de trabajar. «Así como». «Tranquilo». Él sonrió sin mirar. «Es solo la calma antes de la última tormenta». Clara se acercó arrodillándose junto a él. «Podemos irnos. Todavía hay caminos. Nadie nos busca en las montañas». Cowan dejó la figura a un lado. «El camino ya está elegido. Si huimos ahora, sus mentiras se volverán historia. Nos convertirán en un cuento de advertencia para sus hijos. La mujer blanca que fue corrompida por el salvaje. No, Clara, yo no vine a esconderme. Vine a poner fin a algo». Ella lo miró, tocando su rostro con ternura. «¿Y qué quieres que quede cuando todo termine?» «La verdad», respondió él, «que no fue pecado, que no fue rapto, que fue amor, que tú elegiste». Clara bajó la mirada. «Entonces déjame hablar, déjame volver al pueblo, decirles, enfrentarlos». Cowan negó con la cabeza. «No te dejarán hablar, te silenciarán, te usarán. ¿Y tú qué harás? ¿Seguirás matando?» Él no respondió. La respuesta estaba en sus ojos. Ella se levantó, dolida. «No quiero ser parte de una guerra. No más». Esa noche, Clara salió de la cabaña sin decir palabra. Caminó hacia el río, siguiendo un sendero cubierto de nieve. Se arrodilló junto a la corriente helada y gritó su nombre al viento. Gritó con rabia, con amor, con desesperación. Gritó para que el bosque la oyera, para que Dios, si existía, la escuchara, pero solo el eco respondió. Al amanecer, Cowan la encontró dormida entre las raíces de un abeto. La levantó sin despertarla,
La llevó de regreso y la cubrió con todas las mantas que tenía. La besó en la frente. Luego salió, cruzó el bosque y desapareció. 3 días después, el cuerpo del reverendo Giles apareció en las escalinatas de la iglesia, no colgado, no marcado, solo muerto. Su rostro mostraba una expresión de sorpresa, como si hubiera visto algo que no pudo comprender. En su mano, un pedazo de papel arrugado, una carta. Whitmore la leyó en silencio. Era de Clara. No decía dónde estaba, no decía con quién, solo decía: no me busquen, no estoy perdida, no estoy cautiva, estoy donde siempre quise estar, lejos del juicio, cerca de la verdad. Lo que hubo entre nosotros no fue pecado, fue elección. Y si él mata, no es por odio, es por amor, porque ustedes no saben amar sin destruir. El sheriff apretó el papel entre los dedos. «Maldita sea», susurró. Convocó al consejo esa misma noche. Había que tomar una decisión. No podían seguir viviendo con el miedo. No podían seguir enterrando cuerpos y alimentando rumores. Algunos propusieron incendiar el bosque, otros traer al ejército. Pero Whitmore sabía que nada de eso funcionaría. Cowan no era un hombre cualquiera. No se ocultaba, no se rendía. Y Clara ya no era una ciudadana del pueblo. Era una leyenda viva, una grieta en el tejido moral que sostenía su mundo. «No lo atraparemos cazándolo como a un animal», dijo el sheriff. «Pero tal vez, si dejamos de mentir, si dejamos que ella hable». «¿Quieres traer a esa mujer de regreso?», interrumpió McDoyle. «Después de todo lo que hizo». «Ella no mató a nadie», respondió Whitmore, con la voz tensa. «Solo se enamoró. Y eso, por más que les pese, no es crimen». El silencio fue total, y por primera vez, en años, el pueblo se enfrentó a su reflejo, no a los forasteros, no a los salvajes, a ellos mismos. Esa madrugada, Ruth dejó una vela encendida en el umbral de la escuela. Junto al pupitre vacío de Clara, colocó su cuaderno abierto en la página donde la maestra había escrito con su letra firme: «El amor verdadero no necesita permiso, solo valor». Y en el bosque, Cowan observaba desde la distancia, con el corazón dividido entre la furia y la esperanza. Sabía que no podía volver, no sin pagar un precio, pero por primera vez vio una luz en la oscuridad, no una señal de rendición, sino de memoria, porque lo que había comenzado como un susurro entre paredes viejas, ahora era fuego, y ese fuego nadie podría apagarlo. El sol apenas despuntaba entre las copas de los árboles cuando el sonido del viento trajo consigo una nueva tensión. El aire estaba pesado, denso, cargado de ese tipo de quietud que antecede a las tragedias. Los pájaros ya no cantaban, y el bosque, por primera vez en semanas, parecía contener la respiración. En el corazón del claro, Clara despertó en la cabaña, con el presentimiento de que algo estaba a punto de quebrarse. Cowan no estaba. Su manta aún conservaba el calor de su cuerpo, pero él ya no estaba allí. Clara se sentó lentamente, con la mirada perdida entre los haces de luz que se colaban por las rendijas del techo. Sabía, sin necesidad de verlo, que él había salido a cumplir su promesa final. No por odio, no por venganza, por ella. Se vistió en silencio. El vestido raído, remendado con hilo oscuro, le caía sobre los hombros con la suavidad de una historia que se resistía a morir. Se acercó al banco de madera donde él había dejado la talla a medio terminar. Un niño de ojos grandes, brazos extendidos al cielo. Lo acarició con las yemas de los dedos, y algo en su pecho se rompió. «No lo hagas», susurró, aunque sabía que era tarde. Mientras tanto, en el corazón del pueblo, el consejo se reunía una vez más, esta vez en la vieja taberna, lejos de los oídos del pueblo. Whitmore estaba de pie, con las manos apoyadas sobre la mesa, el rostro cansado, las ojeras marcadas como cicatrices invisibles.
No hay más margen para la espera, dijo con firmeza. El próximo paso será definitivo. ¿Hablas de matarlo?, preguntó el reverendo Holland, que había reemplazado a Giles desde su muerte. Hablo de poner fin a esto antes de que haya más sangre. Cowan no se detendrá. Y Clara ha decidido su destino. ¿Y cuál crees que es? ¿Ser su mujer? ¿Criar hijos entre fantasmas? Es su elección, respondió Whitmore, y no nos corresponde juzgarla. La sala quedó en silencio. Nadie podía imaginar al sheriff, el hombre de la ley, hablando en defensa de la mujer que había traicionado las normas del pueblo, la fe, la moral, pero había algo distinto en su voz, en su postura, algo que no era debilidad, sino resignación. Había visto más de lo que quería admitir, y había sentido en carne propia el peso de amar sin ser correspondido. «Saldré al bosque», dijo finalmente, «solo. Si lo encuentro, hablaré con él. Tal vez aún haya una salida. ¿Y si no la hay?». Whitmore se incorporó mirándolos uno a uno. «Entonces haré lo que tenga que hacer». El camino al bosque estaba cubierto por una neblina baja que se aferraba a los tobillos. Whitmore cabalgaba solo, el rifle colgado a la espalda, la mirada fija en los árboles que lo rodeaban. Cada crujido de rama, cada sombra entre los troncos podía ser él, Cowan, el hombre convertido en espectro, en leyenda viva. Había rastreado criminales antes, había perseguido asesinos, bandidos, incluso soldados desertores, pero nunca se sintió tan vulnerable como esa mañana. Detuvo el caballo junto al arroyo, el mismo donde Clara fue vista por última vez antes de desaparecer. El agua corría helada, murmurando secretos que nadie se atrevía a escuchar. «Cowan», llamó en voz alta, «sé que estás aquí, no vengo a luchar, vengo a hablar». La respuesta fue el canto lejano de un ave. Esperó. Minutos después, el bosque pareció abrirse. Cowan emergió de entre los árboles como si fuera parte de ellos. Llevaba el torso desnudo, cubierto de símbolos pintados con ceniza. En sus ojos no había rabia, había decisión. «Sabía que vendrías tú», dijo con calma. «No mandaste a tus hombres». «No serviría de nada», respondió Whitmore, desmontando con lentitud. «Ellos no entienden lo que esto significa. Y tú sí, tal vez». Ambos se miraron en silencio. No había odio entre ellos, pero sí un abismo. Dos mundos, dos historias, dos hombres que amaron a la misma mujer de maneras opuestas. «Clara está viva», dijo Whitmore. «Eso es lo único que impide que el pueblo marche con fuego y pólvora. El pueblo nunca la mereció. Tal vez no, pero la quieren de vuelta». Cowan entrecerró los ojos. ¿Para qué? ¿Para castigarla? ¿Para encerrarla? ¿Para obligarla a negar lo que siente? Para cerrar esta herida. Cowan se acercó un paso. «Tú la amas, ¿verdad?». Whitmore bajó la mirada. «La amé, a mi manera, pero ella nunca me miró como te mira a ti». Cowan lo observó por un momento más, y luego giró hacia el bosque. «Dile que estoy listo», murmuró. «Que puede decidir. ¿Decidir qué? Si quiere ser parte del mundo de ustedes o del mío, porque no hay puente que conecte ambos». Whitmore lo vio alejarse y, por primera vez, comprendió que no se trataba de justicia, ni de venganza. Se trataba de verdad, y la verdad tenía un precio. Esa noche, Clara encontró la cabaña vacía, sobre la mesa un puñado de cenizas, y junto a ellas una pluma de halcón. Corrió sin aliento por el bosque helado, con el vestido enganchándose en las ramas, con la garganta ardiendo de gritar su nombre. Lo encontró junto al río, sentado mirando la corriente como si allí pudiera ver su destino. «No lo hagas», dijo ella, acercándose. «No quiero elegir entre mundos. No quiero renunciar a ti ni a mí». Cowan no se volvió. «No puedes tener ambas cosas, Clara. Ellos no lo permitirán». «Entonces quememos el puente», susurró ella, arrodillándose frente a él. «Hagamos un camino nuevo.
No necesito sus iglesias, sus reglas, su compasión fingida. Él la miró por fin. ¿Estás dispuesta a cargar con eso el resto de tu vida? Sí, si es contigo, sí. Cowan alargó la mano y ella la tomó. Y en ese instante entendieron que no necesitaban más fugas, ni más símbolos. Solo tiempo, solo tierra, solo silencio. Pero no estaban solos. Desde la colina, un disparo cortó el aire. El sonido retumbó en el bosque como un trueno. Clara gritó. Cowan cayó de rodillas, pero no estaba herido. El disparo impactó en el árbol junto a ellos. Al fondo, una figura escapaba corriendo, uno de los forasteros, uno de los hombres del gobierno. Cowan se levantó, con los ojos en llamas. «Van a venir por nosotros», dijo. «Ya no hay vuelta atrás». «Entonces corramos», susurró Clara. «Corramos ahora». Él asintió, y juntos desaparecieron entre las sombras del bosque por última vez. Al día siguiente, el pueblo amaneció en ruinas emocionales. La escuela fue incendiada por manos anónimas. En la puerta de la iglesia, alguien clavó una nota: «Ya no somos tus hijos, somos los hijos del viento». Y en el desierto, lejos de todo, dos figuras caminaban hacia el horizonte, sin rumbo, sin hogar, pero juntos, y eso era todo lo que necesitaban. Pasaron los meses. El invierno se retiró con la misma discreción con la que había llegado, dejando tras de sí un paisaje desolado y silencioso. El pueblo parecía haber sido congelado no por la nieve, sino por el peso de lo vivido. Las calles estaban más vacías, las ventanas permanecían cerradas, como si aún se temiera que el viento trajera consigo la sombra de Cowan o el eco del nombre de Clara. Nadie hablaba de ellos ya, al menos no en voz alta, pero en las tabernas, en las cocinas, en las esquinas sombrías, los rumores seguían vivos como brasas bajo ceniza. Había quienes decían que ambos habían muerto en las montañas, atrapados por una tormenta de nieve, y que sus cuerpos fueron devorados por lobos hambrientos. Otros, más románticos, aseguraban haber visto luces bailando entre los árboles y escuchado cantos en una lengua antigua, como si su amor se hubiese convertido en espíritu del bosque. Lo cierto era que nadie volvió a verlos, hasta que una mañana de verano, un niño encontró algo enterrado cerca del río. Se llamaba Ellie y no tenía más de 8 años. Había salido temprano con su perro a buscar piedras lisas para jugar. El sol apenas empezaba a calentar la tierra cuando sus pies descalzos tropezaron con un objeto de metal oxidado, medio escondido entre las raíces de un sauce. Cavó con las manos, con paciencia, con la curiosidad de quien no espera nada y por eso mismo está abierto a todo. Lo que desenterró fue una pequeña caja de madera, gastada por el tiempo, envuelta en cuero y atada con una cuerda. En la tapa, grabado a fuego, estaba el símbolo Lakota, el círculo atravesado por la línea vertical. Corrió al pueblo con la caja en brazos, gritando que había encontrado un tesoro. La noticia se esparció de inmediato. Cuando el sheriff Whitmore llegó, ya una docena de vecinos se agolpaban alrededor del niño. La caja fue colocada sobre el mostrador de la oficina del sheriff. Nadie se atrevía a abrirla. Whitmore lo hizo. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, había varios objetos: un collar de cuentas de colores, una pequeña figura tallada en madera, un halcón, un trozo del vestido de Clara y una carta escrita con una caligrafía elegante, firme, intacta por el tiempo. Él la reconoció al instante. Era la letra de Clara de Vereux. Respiró hondo antes de leer. Si estás leyendo esto, significa que la tierra no nos tragó, que no nos olvidaron, que aún hay ojos que buscan y manos que cavan. No escribo esto para justificar nada. Lo que hice, lo hice por amor, por convicción, porque vivir en una mentira ya no era opción. Elegí a Cowan, sí, no por rebeldía, no por impulso. Lo elegí porque era el único lugar donde encontré verdad.
Durante años enseñé a los hijos del pueblo que la historia se construye con hechos, fechas y nombres. Mentí. La historia se construye con coraje, con decisiones que rompen con lo esperado, con lo correcto, y esas decisiones suelen costar caro. Nos buscaron como si fuéramos criminales, nos juzgaron como si el amor fuera una herejía, y aún así sobrevivimos, no entre ellos, sino lejos, donde nadie nos condenó por dormir abrazados bajo la misma manta. Aquí, en estas tierras donde enterré esta carta, di a luz a nuestro hijo, un niño con los ojos de su padre y la calma de su madre, un niño que crecerá libre de sus leyes, de su culpa, de su miedo. Si alguien encuentra esto, quiero que sepa que no nos escondimos, nos alejamos, porque ustedes nunca nos entendieron, pero tal vez algún día entiendan. Y cuando ese día llegue, enseñen a sus hijos que amar a quien uno ama no puede ser pecado. No intenten buscarnos. No somos fantasmas, no somos héroes. Solo somos dos seres humanos que se atrevieron a no pedir permiso. Con todo lo que aún arde en mí, Clara. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los grillos se atrevieron a cantar. El sheriff plegó la carta con manos temblorosas y la devolvió a la caja. Miró a los presentes, rostros confusos, algunos avergonzados, otros simplemente incrédulos. ¿Un hijo?, murmuró la señora McDoyle, como si eso fuera lo más difícil de aceptar. Sí, dijo Whitmore, sin levantar la vista. Y con esa carta, ella les enseñó más que en todos los años en esa escuela. Ellie, el niño que había encontrado la caja, fue quien rompió el hechizo. ¿Dónde está ese niño ahora? Nadie supo qué responder. Semanas después, un jinete llegó desde el sur. Era un anciano Lakota, con el rostro curtido por el sol y la espalda encorvada por el tiempo. Dijo llamarse Toja. Venía en busca del niño que cargaba un mensaje. El sheriff lo recibió en su despacho. No era común ver indígenas entrar por voluntad propia al centro del pueblo, pero algo en el porte de ese hombre imponía respeto. «Busco al pequeño que halló la caja», dijo con voz grave. La sangre lo guió. Eso no se ignora. Ellie fue traído al lugar. El anciano lo miró largo rato sin decir palabra. Luego asintió y habló en su lengua. Whitmore no entendió, pero Ellie sí. Algo en su interior se estremeció. No eran palabras, era una música que reconocía sin haberla escuchado antes. «Dijo que soy nieto de los árboles», explicó el niño, «que el viento me conoce». El anciano sonrió. «Tu corazón lleva dos nombres, el que te dieron y el que descubrirás». Algunos rieron, nerviosos. Otros lo miraron con temor. Pero Eli no tuvo miedo. Se acercó al anciano y tomó su mano. «¿Tú conociste a Clara? Yo los vi partir, a ella y a Cowan. La última vez iban río arriba, con un recién nacido envuelto en una manta roja». Whitmore dio un paso adelante. «¿Dónde están ahora?» El anciano lo miró. «En paz». En los meses siguientes, la historia de Clara y Cowan se convirtió en leyenda viva, no como escándalo, sino como símbolo. El pupitre de Clara fue restaurado y colocado nuevamente en la escuela, esta vez junto a una placa que decía: «Aquí enseñó una mujer que no pidió permiso para amar». Ellie fue criado por su madre, pero cada semana visitaba al anciano Toja. Aprendía palabras nuevas, historias antiguas, canciones que nadie más cantaba. Y cada vez que lo hacía, sentía que un hilo invisible lo unía a algo más grande. Una mañana, al cumplir 12 años, Ellie subió solo a las colinas. Allí, entre las rocas, encontró un pequeño montículo cubierto por piedras. No había nombre, no había cruz, solo un amuleto de madera, tallado en forma de halcón. Se sentó junto a la tumba sin preguntar si era de su abuela o de su abuelo. Lo supo, lo sintió, y mientras el viento acariciaba su rostro, cerró los ojos y murmuró:
Gracias por no haberse escondido. Desde entonces, cada año, el pueblo recuerda aquel día, no como una tragedia, ni como una advertencia, sino como un punto de inflexión, como el momento en que dejaron de temer al amor diferente, como la vez que una maestra enseñó su última y más grande lección, y aunque los nombres cambien, aunque el tiempo borre los rostros, el susurro permanece. Por favor, solo una noche que bastó para cambiarlo todo, una noche que aún vive en las raíces del bosque, en la corriente del río, y en el corazón de cada alma que se atreve a amar sin permiso. Y al final, ¿qué es realmente imperdonable? ¿Romper las reglas de una sociedad que no sabe amar o seguir viviendo una vida que no es tuya por miedo a decepcionar? Clara no pidió perdón. Cowan no pidió permiso. Y su historia nos recuerda que a veces la verdad más profunda no grita, se susurra. Ahora te pregunto a ti, ¿tú te atreverías a amar así sin mirar atrás? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, no te vayas todavía. La próxima historia ya está en la pantalla. Haz clic y déjate llevar por otro relato donde lo prohibido también puede ser lo más verdadero.